diputados, diputadas, secretaria. Las actas de las sesiones 153 especial, 154 ordinaria y 155 especial se ponen a disposición de las y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Señor secretario, muy buenas Gracias, tardes. presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Tenemos varios oficios de su excelencia, la vicepresidenta de la República, mediante el cual hace presente la urgencia respecto a los siguientes proyectos. Con carácter de simple, en cuanto al proyecto que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito y de apoyo y asistencia a víctimas a los gobiernos regionales. Con el carácter de suma para el despacho del proyecto que establece para el personal de Gendarmería de Chile la obligación de efectuar declaraciones de intereses y patrimonio, el proyecto que ya fue despachado por esta comisión. Con carácter de suma para el despacho del proyecto que modifica la ley 21.325 de migración y extranjería y otros cuerpos legales en las materias que indica. También con carácter de suma para el despacho del proyecto que modifica la ley antes mencionada de migración para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa. Y para el proyecto también con carácter de suma que modifica la ley, el decreto de ley, 30.063 de 1979 sobre rentas municipales para autorizar la destinación temporal de propiedades abandonadas por motivos de seguridad o salubridad públicas. Y finalmente se recibió un oficio de la Subsecretaría de Educación en respuesta a una solicitud de esta comisión en orden a informar sobre el número de personas migrantes que son atendidas por el sistema público de educación en los términos que se exponen. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Pero deme a ver si es que alguien quiere hablar sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. No. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Ramírez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a las y los colegas. Solamente hacer presente que tanto quien habla como el diputado Berger somos titulares de la Comisión de Pesca y Acuicultura y estamos tramitando con discusión inmediata el proyecto de ley de fraccionamiento que nos citaron a las 14:30, entonces está en paralelo a esta comisión. Es por ello que vamos a presentar el pareo correspondiente, pero quería dejarlo en acta a objeto de que se tuviese presente tanto por parte de los colegas, sino que también por la gente que puede estar viendo la comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ramírez. Y queda estipulado el pareo. Acá lo estamos recibiendo. Ya está. Y está acá, secretario, para que lo pareo entre el diputado Berger y el diputado Ramírez. Ofrezco la palabra sobre varios. ¿No? Entonces pasamos a la orden del día. Antes de eso, perdón. Solicito el acuerdo de la Comisión para enviar a la Corte Suprema, de conformidad al artículo 77 de la Carta Fundamental, la indicación sustitutiva de los proyectos de ley refundidos que establecen un plazo de respuesta de los oficios, fiscalización y cámara de los boletines 16.163 y 16.192. ¿Eso? ¿Se acuerdan que lo habíamos conversado? Ya, se toma el acuerdo de eso. Ahora sí pasamos a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. El punto 1 es votar hasta total despacho la indicación sustituida recaída en los proyectos de ley refundidos en primer trámite constitucional que modifican la ley número 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para establecer un plazo máximo de respuesta de los oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados, los boletines número 16.163-07 y 16.192-06 que están refundidos. Para eso, secretario, partimos, se nos puede... Presidente, el proyecto tiene la indicación sustitutiva tiene un solo artículo. Como es un tanto extenso, estimamos mejor para efectos de la votación dividir el artículo único por numerales y aquellos numerales que tienen más de una letra por letra. Así ordenamos, queda mucho perfecto, más todos los diputados tienen en la su votación. poder. Tenemos en nuestro poder. No hay quórum para votar.
No. Para votar, ¿tenemos? Somos No, tres. no hay No hay quórum. quórum. Le doy la palabra. Sí. Pero quiero darle la palabra al diputado Becker. Bueno, puede partir como usted quiera, diputado Fuenzalía, pero la verdad es que yo vengo viajando de 800 kilómetros. Dejo mi familia en Temuco para llegar a la hora puntual a mis actividades y aquí deben haber 13 diputados. Bueno, hay dos pareados, deberán haber 11 diputados aquí y diputadas y algunos diputados probablemente, pero ¿por qué no llegan? ¿Por qué no llegan a trabajar? Nada más. Bueno, gracias. Gracias, diputado Becker. Sí, yo también, o sea, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. O sea, aquí esto es nuestro trabajo y deberíamos verlo reflejado. Gracias, vienen. Ahora vamos a tener quórum para votar. Así que, bienvenidos, buenas tardes, los diputados y diputadas que vienen llegando. Así que ahora tenemos quórum, empecemos la votación, por favor. Sí. Usted me dice, secretario. Sí, vamos a ir entonces en el orden que, Sí. como le indiqué, entonces artículo único, numeral 1, que modifica el artículo 9 en la forma que sigue. A, reemplaza en su inciso segundo la expresión dichos informes y antecedentes, que está en negrilla y subrayado por los informes o antecedentes que revistan el carácter de secreto o reservado de conformidad con las causales del artículo 8 de la Constitución, y después sigue con el texto será proporcionado, etcétera. ¿Te parece la votación? Sí, tomemos la votación. Ya. En votación, diputado. Numeral 1, letra A. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado de la votación: 6 votos a favor, no hay votos en contra ni abstenciones. Pasamos a la letra B. Para reemplazar en el inciso final del artículo 9 la expresión primero y tercero por precedentes, una adecuación formal. Perfecto. En votación, entonces, la letra B, que está en la página número 1. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Presidente, la misma votación que en la letra anterior, es decir, 6 a favor, no hay en contra ni abstención. Ya, perfecto. Entonces, votamos ahora la letra C, que está en la página número 2. Para agregar un inciso final en el artículo 9 del siguiente tenor. Tanto la solicitud o petición como los informes y antecedentes deberán remitirse por vía electrónica, salvo que exista un impedimento para ello o que por su carácter reservado o contenido sea necesaria una remisión en otro formato. En votación la letra C, que está en la página 2. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado la misma, 6-0-0. Entonces, ahora nos vamos al número 2, ¿cierto? Numeral 2. Claro, que está en la página 5, diputados. Por favor, ¿se lo puede Sí. dar lectura, Vamos en el secretario? Artículo 9A, parece. Sí. 9A. Para reemplazar en el inciso quinto de este artículo 9A la expresión tercero por segundo. Es una adecuación formal.
Ok, y en votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Presidente, la misma votación, 6-0-0. Vamos a votar el numeral 3, que está en la página 6. Secretario, por favor, Sí. si puede dar lectura. Presidente, si le parece, lo leo completo porque es como el número reemplaza todo el texto. Me parece. Este numeral 3 del artículo único entonces reemplaza el artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso por el siguiente. Artículo 10. El jefe superior del respectivo organismo de la Administración del Estado o el representante legal de la entidad, según el caso, requeridos de conformidad a los artículos 9 o 9A, deberán dar cumplimiento a lo establecido en dichas disposiciones dentro del plazo de 20 días corridos. Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros 10 días cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, debiéndose comunicar de forma fundada la prórroga antes del vencimiento del plazo. En observancia de los plazos señalados en el inciso precedente, se informará por parte de la Cámara respectiva a la Contraloría General de la República, la que podrá aplicar, si fuere procedente, la medida disciplinaria de multa equivalente a un tercio, media o una remuneración mensual. La Contraloría General de la República podrá otorgar al requerido un plazo de 10 días hábiles para que informe sobre el requerimiento, pudiendo abrir un término probatorio. Y aquí hay una indicación, como borrador de indicación, presidente, para agregar la siguiente frase: después de abrir un término probatorio por el mismo plazo. Esto no está en el comparado porque esta es una indicación escrita por usted, no sé si hay más, porque se detectó que en el fondo no se señalaba la duración del término probatorio. Entonces, no sé si alguien más la quiere escribir. Ya. Sigue así el texto. La apelación de la medida disciplinaria solo procederá en caso de que se aplique multa equivalente a media o una remuneración mensual, la que deberá hacerse ante la Corte de Apelaciones de su domicilio. El mismo procedimiento de sanción será aplicable a quienes desempeñen funciones en la administración del Estado o a las empresas o sociedades del artículo 9A por su falta de comparecencia a la sesión de una comisión de la Cámara de Diputados o del Senado a las que hubiera sido citado. Esta sanción también procederá cuando hayan sido citados funcionarios o empleados de su dependencia, cuando la ausencia de estos les sea imputable. Con todo, los funcionarios de la administración que sean citados, especialmente en el caso de las comisiones investigadoras realizadas por la Cámara de Diputados, y se ausentaren sin excusa, serán sancionados con el procedimiento contenido en el presente artículo. Para los efectos del cobro de la multa, la Contraloría General de la República oficiará directamente a la oficina pagadora del respectivo organismo o entidad, a fin de que proceda a retener de las remuneraciones del personal involucrado las cantidades correspondientes y enterarlas en arcas fiscales, acompañando los comprobantes al referido órgano contralor, el que además deberá informar anualmente a la Cámara de Diputados el número de sanciones ya aplicado. En caso de que el respectivo organismo o entidad cambie la autoridad o representante que ha sido requerido, la Contraloría General de la República fijará un nuevo plazo para este efecto a quien lo reemplace a cualquier título, bajo procedimiento de aplicarle la sanción que corresponda de conformidad al procedimiento ya indicado. La Cámara de Diputados y el Senado podrán desarrollar plataformas digitales de comunicación con la Contraloría General de la República a objeto de propender a una labor ágil, realizar seguimiento y facilitar el acceso a la información. Perfecto. Entonces, en votación, Con la indicación. con la indicación al tiro, claro. Sí, diputado Mesa, tiene la palabra. Gracias, presidente. Solo para que nos tomemos un minuto para reflexionar, porque este es el corazón del proyecto. O sea, todas las otras cosas son adecuaciones un poco como para que la cuestión funcione, pero aquí la médula está en este artículo 10, esta modificación del artículo 10, y ahí me surge la siguiente duda respecto de la necesidad de abrir un término probatorio, porque esta es una falta que se prueba a sí misma, o sea, ¿se responde o no se responde el oficio?
¿se asiste o no se asiste a la sesión a la que fue citada la autoridad respectiva? Y lo que estamos haciendo en el fondo con esto, que aclaro, por supuesto, estoy de acuerdo en que es un avance con lo que ya tenemos. O sea, este artículo 10 es mejor que el estado actual de las cosas. Pero creo que se queda a medio camino porque aún así, o sea, abrir un término probatorio significa que ambas partes en contienda deben incorporar medios probatorios. ¿Y qué otro medio probatorio puede incorporar, por ejemplo, una comisión especial investigadora, que la citación y luego la comprobación de la asistencia o el envío del oficio y la copia o la certificación del secretario respectivo de no haber recibido al correo de la secretaría la respuesta del oficio? Entonces, siento que estamos, o sea, siempre va a haber un término probatorio, siempre, y este plazo de 20 más 10 excepcionales, no va a ser de 20 más 10 excepcionales, va a ser de 40 más 20 excepcionales. O sea, vamos a tener los 20 días para que responda, 10 días excepcionales si es que lo necesita. Si no responde, vamos a tener 20 días de término probatorio, porque establecimos que en el mismo plazo, más 10 excepcionales, o va a ser de alguna manera discrecional el establecimiento de ese plazo de término probatorio. Y luego, si lo dejamos excepcional, o sea, perdón, discrecional el establecimiento del plazo del término probatorio, eso también va a poder ser cuestionado, porque un término probatorio muy corto puede vulnerar el debido proceso. Quizás la mejor fórmula sea que se aplique la sanción y luego el sancionado reclame de la procedencia de esa sanción, pero una vez ya aplicada la sanción, y que se invierta la carga de la prueba para quien incumplió con la obligación de responder o incumplió con la obligación de asistir. Fuera de eso, el resto del articulado me parece que es bastante positivo, presidente, pero para quienes suscribieron esta indicación sustitutiva, esa pregunta creo que es importante que sea respondida. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Está solicitando la palabra el diputado Becker. Yo no sé si es sobre el punto o que mencionaba o otro tema, diputado. Diputado Becker. Muchas gracias, presidente. No, pretendía referirme al tema. Ah, ¿Sí? sí, lo que pasa es que para dejar en claro la pregunta del diputado, pero por favor, no, cuéntenos No, y si quiere esperamos. tiene la palabra, diputado. Muy bien, muchas gracias, presidente. A mí me parece lo manifestado por el diputado Mesa, estoy totalmente de acuerdo. 20 más 10 es suficiente. Cuando a mí se me consultaba durante mis 12 años de alcalde por información relacionada con la Municipalidad de Temuco, la respuesta estaba. No se requerían 30 días para analizar la respuesta o inventar una respuesta. La respuesta tiene que ser de acuerdo a los antecedentes que tiene a la vista. Y también generamos un sistema de respuesta, de manera que todas las preguntas, ya sea de la Cámara de Diputados, de Contraloría o de otro organismo, quedaran respondidas en el plazo y en la forma como corresponde. Y en ese sentido, por ejemplo, yo me he visto hoy día que, a propósito de las atribuciones como diputado, yo he oficiado a la actual Administración Municipal de Temuco y no obtengo ningún tipo de respuesta, presidente. No solo eso, sino que el señor alcalde, el rey de la comuna, como le dicen hoy día en un programa de televisión, los reyes de las comunas, ha manifestado abiertamente que él no va a responder nada de lo que venga como consulta de la Cámara de Diputados. Entonces, a mí me parece también que es atendible lo que dice el diputado Mesa, que me está escuchando atentamente, que atendible lo que dice el diputado Mesa a propósito de que la sanción sea dada y que la apelación corresponda a que la persona que fue sancionada tenga que poner las pruebas para poder responder. Ahora, aquí se hace una consulta de parte de la Cámara de Diputados, o ya sea un diputado en forma individual, y la prueba es clara. ¿Respondió o no respondió en el plazo que corresponde? ¿Qué complicación tiene? ¿Qué explicaciones van a dar? Hay otras cosas que pueden dar explicaciones, pero en este caso, ¿respondió o no respondió en el plazo? Ahora, si hay alguna consulta que no tengan idea de qué es lo que está ocurriendo en el municipio y requieran más plazo, bueno, pueden responder que requieren más plazo y así se otorgan los 10 días adicionales. Pero estas cosas debemos hacerlas cumplir y deben tener certeza
porque esto también tiene que ver con la probidad y tiene que ver con otros aspectos, presidente, que hoy día están tan en boga y tan complicados en nuestro país y nos están haciendo quedar mal en todas partes. Gracias, presidente. Diputada Catalina Pérez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Ahora. Muchas gracias, presidente. Me gustaría llamar la atención sobre el elemento que dice relación con la citación a las comisiones especiales investigadoras, que entiendo que también estarían consideradas dentro del proyecto, no solo la respuesta de los oficios. Y en la propuesta que se realiza, se señala que con todos los funcionarios de la administración que sean citados, especialmente en el caso de las comisiones investigadoras realizadas por la Cámara de Diputados, y se ausentaren sin excusa, serán sancionados con el procedimiento contenido en el presente artículo, lo que viene a materializar lo señalado en el inciso segundo, letra C, del artículo 52, número 1 de la Constitución Política de la República en torno a lo referido a nuestras atribuciones de fiscalización. Lo que me preocupa, presidente, y no sé si con aquello cobra sentido lo del plazo probatorio, el carácter de excusa. Se señala que se tendría que faltar sin presentar una excusa respecto de la falta. Sin embargo, la calificación del carácter de la excusa es una materia que quedaría entonces a la definición del plazo probatorio del procedimiento, por ejemplo. Porque si es que no, en realidad lo que simplemente se tendría que señalar, lo que simplemente entenderíamos ocurre es que basta con que un ministro de Estado, por ejemplo, en una comisión investigadora, manda un correo avisando que se va a ausentar de la comisión y ahí sería una excusa aduciendo cualquier motivo, digamos. Entonces, mi pregunta respecto a cómo vamos a entender el sentido de la norma dice relación con, ¿hay una valoración respecto de la excusa correspondiente presentada por las autoridades del Estado a la hora de ausentarse una comisión investigadora? Y esa excusa que se realiza, o el carácter, la calificación de la excusa, ¿es lo que ameritaría la generación del plazo probatorio que usted ha propuesto, presidente? Porque si es que no, efectivamente el plazo probatorio para mí no tiene sentido. Si es que sí, y es para esto, sería la única parte de la norma en la cual habría algo, digamos, que discutir respecto del plazo. Es el plazo, se cumple o no se cumple. Pero el carácter de la excusa me parece que es algo que sí daría lugar a interpretación. Creo que por ahí podría tener resolución la regulación, digamos, propuesta. Gracias, diputada Catalina Pérez. A ver, vamos por parte. Señor secretario, usted me hizo un comentario del debido proceso por lo de las sanciones. Sí, no, lo del término probatorio, que en su Eso. oportunidad el secretario general de esta corporación cuando puso, hace más de un año, explicó que en algunos casos ya podía justificarse este término probatorio, por ejemplo, cuando se envía la respuesta dentro del plazo, pero por un problema de informático, la respuesta no llega al destinatario, ya ha pasado, ¿no? Se envía otro correo electrónico, pero se cumplió dentro del plazo, entonces ahí habría que hacer una pequeña investigación de qué pasó, digamos, por qué no se llegó al correo correspondiente. De hecho, nos ha pasado también que hemos citado a gente con error del correo, algún problema, o que no revisan ese correo y tienen otra medida y al final no les llega la citación. Y claro, se ha enviado, se han cumplido, pero claro, ellos no han sido notificados. Entonces, básicamente eso. Ahora, por el tema de la excusa, podríamos eliminarla si gustan, pero ese es el motivo. Diputado Mesa, por favor. Presidente, muchas gracias. De las intervenciones que he escuchado me convenzo más aún de la de la necesidad de eliminar un término probatorio. Porque primero, si uno lee el resto del articulado propuesto, señala que la Contraloría General de la República podrá aplicar, y ahí hay un elemento importante, ¿cierto? Si fuere procedente, o sea, es facultativo y tiene que ser argumentado, porque el principio del derecho, bueno, en el derecho en general, pero más aún en el derecho administrativo sancionatorio, es que las sanciones tienen que ir razonadas, tienen que argumentarse. Toda resolución, ¿cierto?, tiene una parte positiva y una parte resolutiva. Y en la parte positiva se tienen que poner los argumentos. ¿Por qué se considera que es procedente la sanción? Ahí ya tenemos un elemento de razonabilidad. Y luego, para tomar el punto que señalaba la diputada Catalina Pérez,
respecto de los que se ausentan de una citación, la última palabra de de ese inciso es la imputabilidad, el último elemento dice, el mismo procedimiento y sanción, cuando la ausencia de estos les sea imputable. La imputabilidad también es un concepto claramente definido del derecho, que implica en el fondo un actuar al menos a sabiendas, o sea, usted tenía que ir y faltó porque al menos no tomó los resguardos necesarios. Y aquí me quiero detener en una cuestión que explicaba el secretario que creo que nos ayuda para tomar una decisión. Así como algunos acá, por su intermedio el diputado Becker fue alcalde, yo no he tenido ese honor, pero sí trabajé como abogado y me tocó asistir a audiencias y el juez no te... O sea, si llegáis tarde a la audiencia, llegaste tarde a la audiencia, ¿no? Los plazos se cumplen o no se cumplen, ¿no? Y el juez no me va a decir, no, es que sabe que había tacos, señor juez. De hecho, siempre me acuerdo de una jefa, no la voy a nombrar, que una vez estuve a punto de faltar a una audiencia de familia, a punto de que fracasara por mi culpa. Y luego el reto de mi jefa me dijo, no te pido que lo hagas excelente, no te pido que lo hagas bien, ni siquiera te pido que lo hagas más o menos, solo te pido que no la embarres. Y ese es el estándar que nosotros estamos pidiendo acá. No estamos hablando de que los informes tienen que tener un cierto nivel de profundidad, no estamos hablando de que tienen que tener un mínimo de páginas, simplemente que se cumplan con los plazos. Entonces yo también creo que esto es una oportunidad para que nosotros elevemos el estándar al nivel de la administración del Estado. Con, con, con todo respeto al quien le puede haber pasado esto, yo creo que aquí el que esté libre de pecado lanza la primera piedra. Yo creo que a todos nos pasó que nos equivocamos en un punto, en una coma, en un correo electrónico, no llegó a la persona. Eso es imputable, porque hay que poner cuidado cuando uno manda un correo. Si yo, por ejemplo, en una audiencia me pregunta, el juez me pregunta, forma de notificación, quiero decir correo electrónico, su señoría, este es mi correo electrónico. Y si yo me equivoqué al darlo, es mi responsabilidad. Lo mismo ocurre acá. Yo creo que las excusas posibles, las razones o las explicaciones posibles son mínimas para quien no cumple un plazo establecido en la ley. Y por lo tanto creo que hay que invertir la carga. La propuesta que hago para que esto mantenga un mínimo de coherencia, pero también lo dejo a criterio de sobre todo quienes redactaron la indicación, es que se mantenga, para tener un grado mínimo de maniobrabilidad para la Contraloría, la redacción hasta la última coma antes del punto seguido de este inciso correspondiente que inicia con la inobservancia de los plazos, ¿cierto? Yo eliminaría la última frase que dice pudiendo abrir un término probatorio. Quitaría esa posibilidad. ¿Por qué? Porque en la oración inmediatamente anterior dice la Contraloría General de la República podrá otorgar al requerido un plazo de 10 días hábiles para que informe sobre el requerimiento. O sea, ya le da espacio para que se explique. Y en ese informe, lo mínimo que yo espero es que me ponga algún medio probatorio. Que me diga, mire, íbamos con el tiempo suficiente a la audiencia, por dar un ejemplo a la citación de la comisión, y hubo un choque en la ruta 68 y no hubo posibilidad de pasar. ¿Qué ha pasado? De hecho, yo creo que a todos nos ha pasado. Y me adjunta el informe, por ejemplo, de Carabineros o el recorte de prensa, lo que sea que le dé la razón. Pero fuera de esos 10 días hábiles para presentar un informe, creo que abrir además un término probatorio va a dilatar aún más y va a hacer que lo que nosotros estábamos buscando, que es que se nos responda en plazos razonables, se convierta, si bien no en letra muerta, al menos en letra zombie, así como medio muerta, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Le doy la palabra a la diputada Catalina Pérez. No, está bien. Ahora. Pérez. Ahí sí, Ahí sí. ahí sí. A ver, yo creo que hay que tener dos consideraciones. Yo estoy de acuerdo en lo que se ha señalado respecto de los oficios, no voy a profundizar ahí. Lo que a mí me preocupa es la citación a las comisiones investigadoras. Y respecto de aquello, en primer lugar, creo que la constitución política es clara a la hora de no señalar causales de excusa para la no comparecencia de un ministro de Estado u otra autoridad administrativa a la citación que se efectúa por un tercio de los miembros a una comisión investigadora. Por tanto, me parece que no habría lugar a la presentación de una excusa válida o no válida para la asistencia, que es distinto a el hecho imputable. O sea, evidentemente todos somos responsables de los hechos que son imputables a nuestra propia voluntad, ¿no? Es como si hay un terremoto, evidentemente, y se cortó la calle, evidentemente yo como autoridad no voy a poder asistir. Ese hecho no me es imputable y por tanto no se me puede aplicar una sanción por aquello, un principio mínimo del derecho. Por tanto, no tiene que ver con que si tú pudiste o no pudiste llegar.
tiene que ver con que estando en tu control llegar, tú decidiste no llegar y presentarte una excusa para aquello. La Constitución no te permite esa posibilidad. La asistencia, la comparecencia a las comisiones investigadoras es una obligación de las autoridades del Estado cuando están citadas y por lo mismo tiene limitaciones. No se puede citar más de 3 veces en un año calendario a una autoridad, etc. Se cita por una cierta cantidad de diputados y diputadas. Entonces yo entendería que no habiendo la alternativa de presentar una excusa, no tiene sentido establecer el mérito de la excusa presentada y por tanto establecer un plazo probatorio para algo que ocurrió o no ocurrió. O sea, es un hecho cierto, se compareció o no se compareció, se respondió al oficio o no se respondió. Por tanto, lo que yo entendería es que no ha lugar a la generación de un plazo probatorio por esos elementos y además considerando que cualquier acto administrativo puede ser sujeto de un recurso de reposición mínimo. Por tanto, si yo como autoridad quiero reponer la resolución de Contraloría respecto a la sanción de la multa, porque considero que presenté los antecedentes suficientes, por ejemplo, o por ejemplo, el hecho no me es imputable porque no llegó el correo, o por ejemplo, no correspondía efectuar esa citación, yo en el plazo de reposición debiese tener la alternativa de recurrir respecto de aquella resolución que la Contraloría evacuó. Por tanto, tampoco es que estemos dejando un acto administrativo sin posibilidad de, o que estemos, digamos, obviando un principio de debido proceso respecto a una sanción. Entonces, dicho lo anterior, yo extrañamente comparto lo que señala el diputado Mesa en términos de que si debiésemos eliminar la parte del establecimiento de un plazo probatorio, debiésemos no entender, por tanto, que estamos por ley presentando la posibilidad de que haya alguna excusabilidad de la comparecencia frente a una obligación constitucional que establece el artículo 52, y que por tanto debiésemos entender que el plazo, que el resguardo del debido proceso se mantiene en términos del recurso de reposición propio de cualquier acto administrativo. Eso, presidente. Yo en realidad estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos diputados. Yo creo que habría que hacer una indicación al respecto, si es que hay acuerdo de la sala para modificar. ¿Sí? ¿Sí? Diputado Mesa tiene la palabra. Considerándose entonces, presidente, por la votación y la explicación que nos dio en la sesión pasada el secretario, que este es el texto base, perfectamente podríamos presentar una indicación que elimine esa última frase de este inciso número 2, el inciso segundo, para eliminar la frase pudiendo abrir un término probatorio. Y ¿necesita que la escribamos, secretario? ¿Necesita que eso? Sí. La que venía después, por el mismo plazo. Sí, claro, no, esa se elimina. Yo la retiro. Sí. Y hay que escribirla, ¿cierto? Sí, porque es una indicación. Perfecto, hay que escribirla. Entonces, vamos a suspender unos minutitos para que escribamos y pasemos a Secretaría la indicación y ahí retomamos, ¿les parece? Ya, se suspende la sesión. Y el diputado Mesa es para eliminar en el inciso segundo del artículo 10 la frase pudiendo abrir un término probatorio. Entonces, ¿te votaría todo el artículo 10? Votamos todo el artículo con la indicación Con la presente. ¿Ya? Votación. Entonces, en votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas presentes? No, sí estamos. Sí, Hay 4 votos. sí. Se cierra la votación. Resultado de la votación: 4 a favor, no hay votos en contra ni abstención. Se aprueba. Y con esto queda despachado el proyecto. Entonces, queda despachado el proyecto a sala y deberíamos elegir diputado o diputado informante. Corresponde al diputado José Carlos Mesa. Ah, perfecto. Si no hay, le corresponde al diputado Mesa. ¿Hay acuerdo? Perfecto. Diputado Mesa informante. Entonces, ahora pasamos al punto 2 de la tabla y le damos... pasamos con para continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley
de origen en mensaje en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma que modifica la ley 21.325 de migración y extranjería y otros cuerpos legales en las materias que indica el boletín 16.072-06 con vencimiento de la urgencia el jueves 10 de octubre. Acerca de este proyecto se ha invitado al director del Servicio Nacional de Migraciones, el señor Luis Taller, y que viene enseguida. Sí, sí, justo salió. Pero bueno, y está también el jefe de gabinete, don Nicolás, y la asesora Karina Uribe, para continuar con la votación. Están haciendo entrega, ¿sí? Están haciendo entrega de los comporados a los diputados y diputadas, y vamos a esperar unos minutitos que llegue el director. Muy buenas tardes, director. ¿Cómo está? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a la comisión, que ya se ha hecho habitual la presencia de usted. Así que seguimos con este proyecto de ley, votación en particular. Y, secretario, le doy la palabra para retomar donde quedamos en la votación particular. Quedaron en la página 80, presidente, pero con algunas indicaciones pendientes para atrás. Específicamente el artículo 101 y otros que voy a ir nombrando. Perfecto. Y acaba de entregársenos una propuesta respecto de la indicación 52 y 65. La 52, página 60, incide en el artículo 101, el transporte de expulsados. Hay un nuevo texto respecto de ese artículo para incorporar el siguiente inciso segundo, que voy a leer porque están comparados. Para estos efectos, el Servicio Nacional de Migraciones podrá, respecto del extranjero, embargar dineros o monumentos que haya percibido o que mantenga en su poder para solventar y o reembolsar el costo del pasaje y de sus escoltas. En ningún caso este procedimiento impedirá que la autoridad ejecute la medida de expulsión. La indicación de los diputados Becker, Berger, el presidente Fuenzalida y la diputada Carolina. Sí. Le doy la palabra al Ejecutivo, al director, que nos comente esta indicación, si está de acuerdo, cuál es la opinión del Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Esta indicación es fruto de un acuerdo en base a una aprehensión que planteamos la semana pasada respecto de la facultad para solicitarle a la persona expulsada el costeo, el 50% del pasaje para materializar la expulsión. Nosotros planteamos en ese momento que nos parecía que esto podía dilatar los procesos de expulsión. Entonces, en el marco de la construcción de este acuerdo, se llegó a esta idea de establecer la facultad para embargar bienes, digamos, equivalentes al costo de la expulsión, pero sin que esto entorpezca el proceso de expulsión mismo, digamos. Muchas gracias. Entonces, tomemos la votación de esta indicación que acaba de leer el secretario. En votación. En votación. Cuatro. Perdón, cinco. Están los ¿Votaron todos los diputados? Se cierra la votación. resultado de la votación, a favor 5, no hay votos en contra ni aprobado. Aprobada. Perfecto. Presidente, si le parece por el mismo foro, entonces se entendería rechazada. Claro, no están todos los autores de la indicación que están en el comparador, que es de diputado Miguel Becker, Bernardo Berger, Juan Fuenzalía y Renzo Trisotti. ¿Se rechaza por la misma votación? ¿Tomo el acuerdo? ¿Sí? Se toma el acuerdo, rechazada por la misma votación. Perfecto.
Sí, pasamos. ¿Mm? No, pasamos presente ahora a la página 69. 69, sí, 39. del comparado. Estaba pendiente la indicación 56, respecto de la cual no se presentó el día de hoy un texto alternativo. ¿Mm? La indicación 56 incide en el artículo 113 de la ley que se refiere a la omisión del control de documentación. ¿Mm? Y esta indicación es para suprimir el inciso segundo de este artículo, que dice que no se impondrán las multas establecidas en el inciso precedente cuando las personas lleguen al país documentadas inapropiadamente, si las empresas de transporte pueden demostrar que tomaron precauciones adecuadas para asegurarse de que dichas personas tuvieran los documentos exigidos para entrar en el estado receptor. Entonces, el Ejecutivo, si puede darnos su opinión respecto a esto. Sí, señor presidente, muchas gracias. Bueno, de alguna manera, este inciso a nosotros nos parece importante que esté en la ley, o sea, nos gusta la ley tal cual está con este inciso porque si bien las líneas aéreas son de alguna manera muy responsables respecto del proceso de embarque, así está establecido en la ley, estamos aumentando las multas en este mismo proyecto de ley para intensificar las sanciones respecto de incumplimientos de la norma. Nos parece que hay situaciones casuísticas respecto de las cuales la línea aérea no necesariamente va a poder, ¿ya? Digamos, hacerse cargo o no es la responsable de la situación de incompletud de documentos o de imposibilidad de ingreso de sus pasajeros. Voy a poner dos ejemplos. Antes de poner los ejemplos, quiero decir que en el proceso sancionatorio, normalmente nosotros hacemos el traslado administrativo a la línea aérea y ellas presentan descargos y en no más de una veintena de casos hemos acogido los descargos, ¿ya? Y han sido por situaciones como las siguientes. La línea aérea ha embarcado personas, ¿ya?, que al bajarse del avión en Chile han perdido el pasaporte o lo han dejado arriba del avión, ¿ya? Entonces no pueden ingresar al país, pero no es una responsabilidad de la línea aérea. Hay líneas aéreas que embarcan a personas que pueden tener una prohibición de ingreso aún vigente y la línea aérea no tiene directamente esa información. Entonces, este inciso segundo, de alguna manera, permite ese margen para que en los descargos que nos presentan las líneas aéreas dentro del proceso sancionatorio puedan, de alguna manera, fundamentar que plantearon o realizaron todas las acciones que están en sus manos para poder hacer el chequeo y aún así, y no son responsables, por tanto, del incumplimiento de la falta de documentación de alguno de sus pasajeros, ¿ya? Es importante señalar que si se mantiene este artículo, las líneas aéreas no están eximidas de la multa en el caso de que incumplan y tampoco están eximidas de reembarcar a las personas que no cumplan los requisitos, aun cuando no sea responsabilidad de ellos, ¿no? Eso, señor presidente. Y por lo tanto nos parece que lo que proponemos de alguna manera es no eliminar el artículo, sino rechazar la indicación. Gracias, director. Ofrezco la palabra y si no pasamos a la votación. Diputada Catalina Pérez, tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, es que yo entendería que de todas maneras, eliminando el inciso, estaría la alternativa de que la empresa de transporte presentara su descargo respecto a la aplicación de la multa. Porque, o sea, que no cuenten con la documentación necesaria, o sea, basta con que la empresa de transporte garantice que está exigiendo la documentación y que la documentación le fue presentada independientemente del carácter de esa documentación. Entonces, yo no entendería que eliminar el inciso pudiese ser un problema para esos efectos, y porque además yo me imagino esto
ustedes siempre cuando lo debaten se lo imaginan en términos de aviones, ¿no? Como aviones que líneas aéreas. Para mí esto es un problema terrestre. O sea, para el norte esto es un problema terrestre. Entonces, para mí tiene mucho sentido que una empresa de buses, por ejemplo, le exija a una persona migrante su documentación para transportarla de un lugar a otro, por ejemplo. Entonces, yo estoy de acuerdo, digamos, con la indicación, con lo que han señalado los diputados. No veo el conflicto que establece el Ejecutivo al respecto, la verdad. Eso, presidente. Ahí está, el diputado Becker tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar al señor Taller y su equipo de inmigración. Yo quiero plantear la propuesta que tenemos en el número 56 con el propósito de eliminar lo que ha leído el señor secretario, en que se impongan, que se hagan multas grandes a propósito de la traída, ya sea en aviones, buses o vehículos menores, a inmigrantes ilegales o sin su identificación correspondiente. Yo no sé cuál sería el caso de estos aviones que llegan a las 3 de la mañana desde Haití, en que se bajaban con un avión que venía sin identificación, se bajaba un grupo grande de personas, ingresaban con un sobre amarillo. Nunca entendí eso, algún día ojalá alguien me lo pueda explicar, en que ingresaban al país, se supone que tenían toda la documentación correspondiente para ingresar. Eso fue el gobierno de la presidenta Bachelet, tengo entendido, en una época, y la Policía de Investigaciones permitió el ingreso de esas personas. Bueno, podemos posteriormente preguntarle al señor Taller cómo fue ese tema, pero yo creo que tienen que haber sanciones. Quien embarque a una persona ilegal y lo traiga al país en cualquier medio, tiene que tener sanciones muy fuertes, digamos. Y por supuesto la sanción de retornar así como los mismos que trajo, retornar con ellos mismos en el mismo medio de movilización hacia el territorio desde donde provienen esas personas. Así es que esa es mi opinión, señor presidente, y aprovechando que llegó el senador Trizoti para que nos defienda. Gracias, diputado. Entonces, ofrezco la palabra, diputado Mesa, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo entiendo que el espíritu que movió a la Cámara anterior, al Congreso anterior, al del periodo pasado, a redactar la actual ley de migraciones que nos rige, era un criterio laxo con la migración, era un criterio permisivo. Y eso uno lo ve en la historia de la ley. Y el criterio que hemos buscado desde esta comisión instalar es todo lo contrario, es restrictivo. Y en ese sentido a mí me agrada, me parece buena la indicación, que busca en este caso ir cerrando algunas puertas trampa, por así decirlo, que algunos actores involucrados en el tema migratorio puedan usar, porque si uno toma, perdón, senador, diputado, perdón, si uno toma el inciso que se quiere eliminar, documentadas inapropiadamente. Inapropiadamente, ¿qué es? Que está vencido el documento. Por ejemplo, si yo quiero ir a Tacna, de Arica cruzar a Tacna, ¿cierto? Voy hasta en colectivo. La última, con la inflación no sé cuánto estará, pero la última vez que hice ese viaje eran 4 lucas ida, 4 lucas vuelta, no sé cómo estará ahora. Pero si a la vuelta me deja, o al revés, un ciudadano que venga de Perú a Chile, a Arica, por ejemplo, a almorzar y después vuelve. Si su documento de identificación está vencido, está documentado inapropiadamente. Si ese documento, por ejemplo, le falta la verificación, que nuestro carnet pasa, le puedo mostrar el mío ahora, que en algún momento alguien lo tendrá que revisar, pero ese carnet el chileno suele romperse y después uno lo pone en el servicio cuando va a salir del país, no, su carnet no sirve. Eso es ¿está vigente mi carnet? ¿Estoy inapropiadamente documentado? Entonces, creo que lo que hace es abrir una puerta demasiado ancha para las justificaciones que convierten el inciso primero de ese artículo en letra muerta. ¿Qué es inapropiadamente documentado? Entonces, creo que en pos
del espíritu que hoy día, frente a la crisis que estamos viviendo, sino no es que estamos legislando simplemente porque tenemos un gusto especial por la materia migratoria, es porque hay una crisis galopante en nuestro país. Y esa crisis exige que nosotros actuemos en pos de esa crisis. Y esa crisis requiere hoy día medidas que a lo mejor hace 4 años atrás este Congreso no habría tomado, como no aprobar un artículo como ese, o un inciso como ese. Y como ya está aprobado, bueno, lo que corresponde es eliminarlo, presidente. Yo creo que hace todo sentido con el espíritu de esta tramitación. Gracias, diputado. Pasemos a votación entonces de la indicación número 56 de la página 69. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Sí, se cierra la votación. Eh, 7 votos a favor, no hay en contra ni abstención. Entonces, aprobado la indicación 56 de los diputados Miguel Becker, Bernardo Berger, Juan Fuenzalía y Renzo Trisotti. Aprobado. Pasamos a la siguiente, a la indicación 57, página 70. Indicación número 57. No, la 57 no. Sí, estaba pendiente también, la página 70, yo pendiente de la sesión pasada. Es para incorporar un inciso final a este mismo artículo 113, que dice así: igualmente no se les aplicarán multas a aquellas empresas extranjeras transportadas que, habiendo ingresado al territorio nacional, le haya sido otorgada la calidad de refugiado por la autoridad respectiva. En votación. Sí, diputado. Diputado Mesa, tiene la palabra. Gracias, presidente. Es una pregunta para la Secretaría. Yo creo que esta indicación debiese ser rechazada por incompatible. ¿Por qué? Porque hace referencia, dice, igualmente no recibirán sanción, pero ya eliminamos o sea, ya eliminamos la excusa. Entonces, igualmente, ¿qué? O sea, en el fondo no lo dice textualmente, pero está haciendo referencia a un inciso que ya eliminamos. Por lo tanto, es incompatible que la votemos y debe estar rechazada reglamentariamente. Presidente, el fondo de esta sanción es distinta a la del inciso segundo que se eliminó, pero lo que sí que habría que cambiar la redacción en la parte inicial, o sea, eliminar igualmente, es decir, no se le aplicarán multas, eso de todas maneras. Pero, diputada Catalina Pérez, tiene la palabra. Pido que ahí que se nos aclare, presidente, porque yo entiendo que además de lo recién aprobado, la multa es para las empresas de transporte. Y en la indicación del diputado Ramírez se refiere a una exclusión de las personas. Sin embargo, las personas no son objeto de multa, o sea, no son sujetos de multa, son las empresas. Entonces tampoco tiene sentido en términos del fondo del sujeto, no solamente una adecuación de forma, digamos. O sea, no sé cuál era la intención de la indicación, digamos, para saber si era de forma o de Claro, forma. lamentablemente no está el diputado Ramírez porque está en pesca y se acaba de parear con el diputado Berger. Yo creo que pasemos a votar la indicación y obviamente no es muy compatible el tema, entonces yo prefiero que se vote en votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. 6 en contra, si no hay voto a favor ni abstención. Se rechaza la indicación del diputado Ramírez, la número 57. Sigamos, secretario, por favor. Pasamos a la página 78. Indicación 65 del comparado
respecto de la cual se hizo llegar hace unos minutos un texto sustitutivo o alternativo que dice así: noveno, encontrarse o haber sido víctima de trata de personas, tráfico de migrantes u otros delitos contra la indemnidad sexual, su vida o integridad física. Ya. Entonces, llegó una propuesta de acuerdo de la indicación número 65 que acaba de leer el secretario, que la firma el diputado Berger, el diputado Becker, la diputada Catalina Pérez, la diputada Carolina Tello, perdón, y yo, el presidente. Así que pasamos a votar esa indicación. La acaba de leer, la puede leer, secretario, por favor, para que... Sí, pues ya contextualizar primero el artículo 129, que habla de las consideraciones. Previamente dictar una medida de expulsión. En su fundamentación, el servicio considerará respecto al extranjero afectado. Páginas 76 y siguientes. Y sería un numeral 8, si en vez de 9, 8. Encontrarse o haber sido víctima de trata de personas, tráfico de migrantes u otros delitos contra la indemnidad sexual, su vida o integridad física. Esta indicación, como les digo, fue firmada por el diputado Berger, el diputado Becker, la diputada Carolina Tello, la diputada Catalina Pérez y yo, ¿ya? Para que pasemos en votación. No, Porque fue una indicación de consenso para poder votar esto, ¿ya? La 65. En votación. uno, dos, hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Salió el diputado. No, pero falta el diputado Borges, parece. Ya. Se cierra. A ver. ¿Votó, diputado? Ahí sí. Sí. Se cierra la votación. Resultado de la votación: 5 a favor, no hay votos en contra ni abstención. Se aprueba entonces Ni la por el mismo indicación, quórum, la entonces propuesta. se rechaza la... Y por el mismo se rechaza la indicación anterior que está en el comparado. Sí, perfecto. Ahora viene la indicación. Pasamos ahora, presidente, a la página 80, que es hasta donde se había llegado la sesión pasada, el lunes pasado. La indicación 66, artículo 130 de la ley, página 80 del comparado. Voy a leer la indicación del diputado don Matías Ramírez para incorporar el inciso del artículo 130, un inciso nuevo del siguiente tenor. Se refiere a la prohibición de expulsiones colectivas. La autoridad tendrá la obligación de disponer de medidas especiales de regularización y resguardo para los grupos extranjeros de niños, niñas y adolescentes. Así también podrá disponer de dichas medidas a aquellos grupos de mujeres, personas con discapacidad o personas mayores de 65 años. En votación. En votación. Resultado de... No, todavía no. Todavía no. Todavía no. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado: 1 a favor, 4 en contra, no hay abstenciones. Ya, se rechaza la indicación. Indicación 67.
Para incorporar también el inciso, en el artículo 130, un inciso segundo que dice así. Asimismo, la autoridad podrá disponer de medidas especiales de regularización para los grupos extranjeros de especial protección, como mujeres, diversidades sexuales, niños, niñas y adolescentes, personas mayores o con discapacidad. En votación. No se puede votar. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado de la misma. A favor, no hay votos a favor. 5 en contra. Se rechaza la indicación. Perfecto. Secretario, continuamos. Indicación número 68. Para incorporar un artículo 132 del siguiente tenor. La medida de expulsión firme dejará sin efecto cualquier permiso de residencia o autorización de ingreso al país que se haya concedido al extranjero afectado. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado de la votación: 5 a favor, sin en contra ni abstención. Se aprueba la indicación 68. Pasamos a la página 83. Indicación número 69, que es del Ejecutivo. Sí. Para eliminar, a ver, contextualizando aquí, se trata del artículo 135, que es suspensión de la medida de ejecución. Y el Ejecutivo es para eliminar el actual numeral 19 del artículo primero del proyecto, adecuándose el orden relativo en los numerales siguientes. El numeral 19 incorpora 3 incisos a este artículo. El Ejecutivo Popular. Sí. Le doy la palabra al director para que explique esta indicación que es de ustedes. La palabra ahí sí. Ahí sí. Ya, muchas gracias, señor presidente. Esta indicación o esta modificación legal que se ingresó en un primer momento en este proyecto de ley misceláneo, ¿ya? En un segundo momento se presentó, digamos, una indicación del mismo tenor que está tramitando esta misma comisión en el boletín 16836-06, que hace lo mismo. Entonces nos parecía que lo que correspondía era eliminarla de aquí, ya que se está tramitando en este otro boletín, que lo que busca es lo siguiente, que su secretario, al aplicar su facultad para proceder y para dictar órdenes de expulsión, lo puede hacer en primer lugar con una facultad que hoy día no tiene, que es la de solicitar el proceso o la expulsión, aun cuando las personas estén con un proceso iniciado, judicial, previa autorización del tribunal, ¿ya? Por motivos de seguridad pública u orden público, ¿ya? El subsecretario puede solicitar al tribunal que se exima por economía procesal bajo la figura similar a la de la suspensión condicional, la suspensión del procedimiento y expulsar a las personas. Es un proyecto de investigación que surgió, una propuesta que surgió a partir de la situación de las personas extranjeras que agredieron a carabineros en la ciudad de Puerto Montt el año 2022, que se lo agredieron a carabineros, el subsecretario dictó la expulsión, fueron procesados las personas y finalmente el tribunal ordenó su expulsión, ¿ya? Entonces, la propuesta de eliminar esta indicación lo que busca es darle un curso más expedito tanto a este proyecto como al otro proyecto, pero básicamente, claro, por separado, porque el otro
está avanzando, entiendo, más rápido. Claro, porque Es más el específico. otro proyecto lo tenemos también con fecha de indicación que va a vencer La mención la semana pasada. la semana pasada, claro, que Sí. tenemos que verlo y que también se está tramitando en esta comisión. Sí, entonces es una cuestión más de, digamos, estrategia legislativa que otra cosa, el que se O sea, solicita. claro, porque aquí también corremos del riesgo de que queden facultados lo mismo en dos normas distintas, de forma distinta redactada, si no me equivoco. Y sobre la misma ley, porque ambas modificaciones afectan la ley de extranjería e inmigración. Simplemente es, digamos, tramitarla una vez y no dos veces. Perfecto. Diputado Fuenzalía, tiene la palabra. Una consulta al director, ¿por qué no aprobar esta norma y eliminarlo en el otro proyecto? Sí, lo mismo. Es una consulta, porque este se está tramitando, el otro no se está tramitando. O sea, se podría eliminar perfectamente en el otro si se aprueba en este, sabiendo que es la misma norma. Director, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Dado que este es un proyecto de mucho más grande, el misceláneo, el otro sí se está tramitando, se cerró el plazo de indicaciones la semana pasada y la voluntad del gobierno es que se avance, está acá, es que se avance, digamos, más rápido y tiene mayor posibilidad de avanzar más rápido en los trámites que vienen hacia adelante, puesto que es más específico y acotado el proyecto y nos parece una reforma que es urgente, que el subsecretario pueda usar esa facultad. Efectivamente, ese proyecto se está tramitando acá. La semana pasada venció el plazo de indicaciones y va a ir en tabla ya, si no esta semana, la otra, si no me equivoco. Entonces, diputado Fuenzalía, ¿no? Director, tiene la palabra. Se han hecho algunas modificaciones porque compareció, por ejemplo, el Ministerio Público. Recordemos, este proyecto que se presentó tiene tres modificaciones fundamentales. La que señalé respecto del subsecretario, de la posibilidad de dictar expulsiones por orden público, no solo por seguridad pública, a personas que tengan un proceso abierto, ¿ya? Previa autorización del tribunal, busca reducir el plazo para presentar recursos de 10 a 5 días, ¿ya? Porque es más expedita las expulsiones. Establece también la facultad de la Policía de Investigaciones para ingresar al domicilio a detener a las personas que tienen una orden de expulsión, cosa que hoy día no puede hacer la Policía de Investigaciones. Y la otra modificación importante, y se agrega el orden público como causal para el proceso de expulsión y no solo seguridad. Vale decir, es una versión mejorada de esta indicación desde nuestro punto de vista. Sea director. En votación, entonces la indicación. Sí, la votación se cae. Se aprueba el 61. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado de la votación. 7 a favor, no hay votos en contra ni abstención. Ok, se aprueba la indicación del Ejecutivo. Presidente, la indicación 70, como está estrechamente ligada al numeral que se acaba de eliminar, debería caerse por ser incompatible con el texto aprobado. Claro. Pero hay que votar. Pero está la diputada Danisa Astudillo que la puede retirar la puede porque... retirar. Sí, la retires ya. Perfecto. Entonces, se retira la indicación 70. Página 85 del comparado indicación 71, que recae en el artículo 141 de la ley, que se trata al recurso judicial ante una medida de expulsión. La indicación 71 de los diputados Becker, Berger, Fuenzalía y Trisotti propone sustituir en el inciso primero del artículo 141 la expresión 10 por 5, es decir, el plazo para recurrir ante la Corte de Apelación. El artículo 141, en la página 85, es la indicación 71 de los diputados Miguel Becker, Bernardo Berger, Juan Fuenzalía y Renzo Trisotti. Director, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Hay un acuerdo aquí de la mesa técnica respecto de un conjunto de indicaciones que se han presentado a propósito del artículo 141, que no sé si se alcanzó a presentar o a enviar a la Secretaría o se va a hacer ahora, pero básicamente antes de darle la palabra a Karina, era señalar que lo que busca, o sea, el consenso a que se llegó es justamente acotar el plazo para presentar recursos para efectos de reclamar expulsiones y equipararlo a la otra propuesta, a la cual me acabo de referir respecto de la facultad del subsecretario de Interior, que serían 5 días hábiles en este caso. Entiendo que se va a presentar la indicación ahora. Hábiles. No sé si hay algo... Le doy la palabra a Karina para que explique las indicaciones que, ojo, no han sido presentadas todavía las indicaciones. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a la comisión. Efectivamente, con la mesa técnica tuvimos consenso para poder llegar a un texto en común entre la indicación 71 y 80, que se refieren en particular al artículo 141, modificaciones al artículo 141, y que agregan un artículo 141 ter, bis, ter y quater. Entonces la mesa técnica acordó un consenso para modificar el 141, entonces hay una indicación de consenso que reemplaza completo el artículo 141, tomando muchas de las sugerencias de las indicaciones presentadas, tal como decía el director, por ejemplo, disminuimos el plazo para recurrir a 5 días hábiles, establecemos el deber de la Corte de pronunciarse de inmediato dentro del tercer día respecto del recurso presentado. Establecemos también que no se podrá suspender en la vista de la causa por ciertas causales, como por ejemplo la facultad que tienen de común acuerdo las partes, o sea, los abogados, digamos, de poder suspender las causas por la necesidad de que estas causas se vean rápido. Y en términos generales recogemos de cierta manera también las propuestas de agregar los artículos 141 bis y ter, que hacen o que explicitan en ley lo que hoy día está regulado en un auto acordado respecto a la tramitación de este recurso. Entonces, de aprobarse esas propuestas, se entenderían, digamos, aprobadas las indicaciones, digamos, damos incorporadas las indicaciones de las 70, 71 a la 80. Muchas gracias. Vamos a suspender unos minutos para que presenten la indicación y la volvemos a votar. Así que se suspende. Retomemos la sesión entonces. Presidente, ha llegado, digamos, ha entregado a la Secretaría, entonces la indicación de consenso que reemplazaría, dejaría sin efecto las indicaciones 71 a 80 del comparado. Esta indicación de consenso reemplaza, por una parte, el artículo 141 de la ley y además agrega un 141 bis y un 141 ter. ¿Los leo? Sí, por favor, para que todos los diputados y diputadas escuchen la indicación. Artículo 141. Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier persona en su nombre ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución respectiva. Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación de inmediato o a más tardar dentro de tercer día. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista y fallo. Su interposición suspenderá la ejecución de la orden de expulsión. La vista del recurso judicial de reclamación no podrá suspenderse por las causales previstas en los numerales 5 y 6 del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil. Si en la causa hubiere personas privadas de libertad, solo se suspenderá la vista de la causa por muerte del abogado recurrente, del cónyuge o del conviviente civil o de alguno de sus ascendientes o descendientes del recurrente, ocurrida dentro de los 8 días anteriores al designado para la vista del recurso. Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las corporaciones de asistencia judicial en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas que las regulan. Después leo el 100. ¿Sí? Ya, después leo.
Entonces, votemos esa primero, ¿no? Ya. Perfecto. En votación, la indicación que acaba de leer el secretario y que es de consenso. A ver, espera un momento. Perdón. Entonces, es la misma propuesta, entonces hay que leer las dos en conjunto y se vota en paquete. Perfecto. Artículo 141 bis. En contra de la sentencia que resuelve el recurso de reclamación establecido en el artículo anterior, y siempre que ella cause agravio, procederá a recurso de apelación, el que deberá interponerse ante la Corte de Apelaciones por escrito dentro del plazo de 5 días corridos desde la notificación de la sentencia por el Estado Diario para ser conocido por la Corte Suprema. La Corte de Apelaciones concederá el recurso de apelación en ambos efectos, debiendo remitir a la Corte Suprema el recurso judicial, copia fiel de la resolución y todos los antecedentes para la aceptada resolución del fallo a más tardar al día hábil siguiente, vía electrónica o cualquier otra forma factible y segura. En los juicios o procedimientos regulados en la Ley de Migración y Extranjería no procederá el recurso de casación. Artículo 141 ter. Recibidos por la Corte Suprema, los antecedentes señalados en el artículo anterior, se conocerá en cuenta y con carácter preferente el recurso de apelación en la sala que corresponda, conforme el auto acordado señalado en el artículo 95 del Código Orgánico de Tribunales, y lo fallará de inmediato, o a más tardar en el plazo de 3 días corridos desde que finalice la cuenta. La sentencia que dicte la Corte Suprema se notificará por el Estado Diario y se deberán devolver los antecedentes a la respectiva Corte de Apelaciones a más tardar el día siguiente hábil. Karina, tiene la palabra. Espere. Ahora. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Solo preguntarle al secretario, en el 141 bis, inciso primero, el plazo para apelar, me pareció que usted dijo 5 días corridos, pero en el acuerdo son 5 días hábiles. Entonces, puede que ahí haya que hacer una pequeña modificación. Plazo de 5 días hábiles debe ser, no corridos, perdón. Muchas gracias, presidente y secretario. Correcto. O sea, está bien. Es perfecto. Entonces, entremos en votación. Sí, sí. Ujú. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Seis votos a favor, no hay votos en contra ni abstención. Se aprueba entonces. Con esto se cae las indicaciones 71 a la 80 por la misma votación. ¿Cierto? Sí. ¿Se aprueba? Sí. Se rechazan las indicaciones de la 71 a la 80 entonces. ¿Ya? Ahora. Sí. 81. Entonces ahora vemos la indicación 81 de la página 91. ¿Página 90? 90. Ah, perdón. Página 90, numeral 20. Modifica el artículo 145 en el siguiente sentido. Intercálase entre las expresiones hábiles y el punto final la frase desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada. Para esta obligación también contemplará las condenas por faltas del libro tercero del Código Penal. Y la letra B del numeral dice, es para agregar el siguiente inciso segundo y final. Los juzgados de policía local deberán comunicar al Servicio Nacional de Migraciones el hecho de haberse dictado sentencia condenatoria en procesos por infracciones en que aparezcan condenados extranjeros
dentro del plazo máximo de 5 días hábiles desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada. Esta letra B tiene a su vez una indicación, no, al número 81, diputada Joana Pérez y usted, presidente, que dice para incorporar un inciso nuevo, pero en el fondo es sustitutiva de la letra B, porque si uno compara los textos son casi idénticos. Cambia el plazo, pero es sustitutiva, no es para agregar un inciso nuevo. Claro, es para reemplazarlo. Ujú. ¿El Ejecutivo tiene alguna opinión al respecto? Director, tiene la palabra. Muchas gracias. Brevemente, señor presidente. Claro, esta indicación lo que busca es complementar y mejorar, para redondear la propuesta que se ha presentado respecto de las sanciones migratorias por falta reiterada al Código Penal o a los juzgados, o por condena a los juzgados de policía local, que le va a permitir al Servicio Nacional de Migraciones revocar residencias o rechazarla en el caso de que estas faltas sean reiteradas, para lo cual creemos que esta indicación es muy pertinente, puesto que establece un plazo de 48 horas para que los tribunales juzgados, los juzgados de policía local, informen en un plazo de 48 horas las sentencias cuando se encuentren ejecutoriadas, cosa que el servicio pueda actuar en consecuencia con la modificación anterior. Gracias, presidente. Gracias, director. Diputado Fuenzalía, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Hoy día los juzgados de policía local están bastante colapsados respecto de las tramitaciones de distintas causas, ¿ya? Y ese es un hecho que no podemos desconocer. Uno puede colocar plazos, pero creo que los plazos se tienen que ajustar también a las realidades, ¿ya? Creo que 48 horas, que me parece un plazo extraordinario, no sé si se va a poder cumplir, ¿ya? En ese sentido, presidente, yo creo que deberíamos buscar un término intermedio, porque al final del día lo que va a ocurrir, ¿ya?, es que vamos a tener un plazo inoficioso, ¿ya? Un plazo inoficioso, porque, o sea, es cosa que veamos nomás, que hoy día los juzgados de policía local están citando o cursando las infracciones del proceso electoral de la elección de consejeros constitucionales, ¿ya? O sea, ese es el nivel de atraso que tienen los juzgados de policía local. Por lo tanto, si no hay una inyección de recursos que pudiesen complementar o pudiesen apoyar esta norma, yo creo que al final del día, 48 horas, va a ser un plazo escrito en el papel, donde el papel aguanta mucho y totalmente desconectado de la realidad. Pónganse en el caso de los juzgados de policía local de comunas rurales nomás, ¿ya?, para que vean que esto no se va a cumplir. Y ojo, y en las comunas rurales es donde más hechos de este tipo ocurren respecto a los migrantes ilegales, ¿ya? Entonces, me gustaría ver bien el tema del plazo, siendo 48 horas, que me encantaría, pero me gustaría que lo ajustáramos a la realidad, para no sobrecargar el trabajo que hoy día tienen los juzgados de policía local, que todos sabemos que sus presupuestos dependen de los municipios y que no son los más generosos en ese sentido. Muchas gracias, presidente. Concuerdo con usted, diputado, sabiendo que los juzgados de policía local no tienen la tecnología que tiene otras instituciones públicas. No sé qué opina el Ejecutivo. Tiene la palabra, director Talle. Sí, a nosotros nos gusta esta indicación. Si bien los 5 días todavía es un plazo razonable, nos gusta esta indicación que acorta el periodo porque da cuenta de la urgencia que tiene este problema. O sea, hoy día tenemos un problema con la convivencia, pues voy a decirlo así, incivilidades que se dan en los territorios. La mayoría de ellos urbanos, donde se concentra la población
migrantes. Creo que el poner un plazo acotado, el poner un plazo exigente, de alguna manera nos obliga como Estado a hacernos cargo de la parte como más logística. O sea, si faltan más recursos para que los juzgados de policía local puedan hacer esto, y si faltan más recursos, aproveche pasar el aviso para que el Servicio Nacional de Migraciones pueda también incorporarlo y operar en esta lógica, habrá que poner esos recursos, yo creo, en los presupuestos de estas instituciones. Pero nos parece que la indicación al acortar el plazo, que dicho sea de paso, está también en la ley de estadios seguros, el plazo de 48 horas para informar respecto a las previsiones de ingreso a los estadios. Entonces nos parece que también es una señal que como Estado nos preocupa el tema de la convivencia en los territorios y que las faltas reiteradas van a tener en el más breve plazo posible la sanción migratoria, sea revocación o rechazo de algún permiso de manera, digamos, oportuna. Gracias, director. El diputado Fuenzalía tiene la palabra. ¿Sí? Muchas gracias, presidente. Concordando con el plazo, como lo dije, lo que yo digo es que va a pasar en la realidad. Se van a cumplir esas 48 horas. Ahora, viendo que el director es tan generoso respecto de lo que podría significar el apoyo del gobierno frente a esta situación, en caso de que se produzcan complicaciones, me parece razonable que se apruebe un plazo de 48 horas, pero para que quede en la historia de la ley, que se van a revisar estas situaciones por si se requieren recursos extra para efectos de que esto ocurra en la realidad, o sea, que sea practicable. O sea, que no tengamos un problema con los juzgados de policía local, porque hoy día existe un atochamiento importante. A mí me ha tocado conversar, por ejemplo, con la presidenta de la Asociación de Jueces de Policía Local, y ella es de Coquimbo, por lo tanto, me ha tocado conocer en mayor profundidad el tema de los juzgados de policía local, y por lo tanto, en la medida que si se van a requerir fondos extra y el gobierno va a estar dispuesto a apoyar eso por la urgencia de esta medida, yo voy a votar a favor de las 48 horas, pero quedando el registro para la historia de la ley de lo que he señalado, presidente. Gracias. Gracias, diputado. ¿Pasamos a votar? Sí. Votación. En votación la indicación. Entonces, la letra A no tiene indicación, pero la letra B sí. Entonces, ¿cuál es el texto del Ejecutivo? Claro, votemos primero la A ya. y después, claro. En votación. La letra A del numeral. Del numeral 20. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Sí. Se cierra la votación. Resultado de la votación: 6 a favor, no hay votos en contra ni abstención. Aprobado. Entonces ahora pasamos a votar la letra B. Del numeral. El numeral, sí. Y que está con indicación. Claro, o sea, es uno voto. ¿La indicación primero? La indicación ya. ¿Sí? La indicación primero vamos a votar, horas. sí. De las 48 horas. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. La misma votación que la anterior, 6-0-0. Se aprueba la indicación entonces. Por ende, el texto queda reemplazado. Así es. Sí, y están sonando los timbres, estamos en la hora. Yo creo que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, diputados y diputadas. Avanzamos rápido.